Mike Mentzer, un nombre sinónimo de intensidad y controversia en el mundo del culturismo, era conocido por sus radicales métodos de entrenamiento. Pero la inconformidad de Mentzer se extendía más allá del gimnasio, llegando al ámbito de la nutrición. Mientras el mundo del culturismo adoptaba dietas altas en proteínas, Mentzer abogaba por un enfoque drásticamente diferente, uno rico en carbohidratos. Esta postura, aparentemente herética en un deporte obsesionado con las proteínas, se basaba en su profundo conocimiento de la fisiología humana y en una búsqueda incesante de la lógica y la eficiencia. Mentzer creía que los carbohidratos, no las proteínas, eran la principal fuente de energía del cuerpo y esenciales para maximizar el crecimiento muscular. El enfoque de Mentzer, rico en carbohidratos, no se trataba simplemente de desafiar las normas. Era una estrategia meticulosamente elaborada, diseñada para alimentar entrenamientos intensos, promover una rápida recuperación y, en última instancia, construir un físico superior. Sus ideas desafiaron el statu quo y obligaron a los culturistas a replantearse sus estrategias dietéticas. Mientras que algunos lo descartaron como un inconformista, otros lo vieron como un visionario, reconociendo el potencial de sus métodos poco ortodoxos. Ya sea aceptada o rechazada, la filosofía nutricional de Mentzer dejó una huella imborrable en el deporte del culturismo. La filosofía nutricional de Mike Mentzer se basaba en la eficiencia y la lógica. Creía que el cuerpo necesitaba un equilibrio específico de nutrientes para funcionar de manera óptima y que el consumo excesivo de proteínas no solo era innecesario sino potencialmente perjudicial. Su enfoque priorizaba los carbohidratos como el macronutriente principal, argumentando que eran la fuente de energía más eficiente para el entrenamiento intenso y crucial para reponer las reservas de glucógeno agotadas durante los entrenamientos. Una ingesta moderada de proteínas, según Mentzer, era suficiente para la reparación y el crecimiento muscular, mientras que las grasas desempeñaban un papel de apoyo en la producción hormonal y la salud en general. Este énfasis en los carbohidratos contrastaba con el dogma predominante en el mundo del culturismo, que defendía las dietas altas en proteínas como la clave para el crecimiento muscular. Mentzer, sin embargo, veía este énfasis en las proteínas como equivocado, argumentando que el cuerpo tenía una capacidad limitada para utilizar las proteínas para la construcción muscular. Creía que el exceso de proteínas se convertía en glucosa o se almacenaba como grasa, lo que suponía una carga innecesaria para los riñones y el hígado. El enfoque de Mentzer, por lo tanto, pretendía optimizar la ingesta de nutrientes, proporcionando al cuerpo exactamente lo que necesitaba para rendir y recuperarse, sin sobrecargarlo con excesos innecesarios. Este enfoque en la eficiencia iba más allá de las meras cantidades de macronutrientes. Mentzer daba gran importancia a la calidad de los alimentos, abogando por alimentos integrales y sin procesar en lugar de opciones procesadas y refinadas. Creía que los alimentos naturales proporcionaban un perfil nutricional superior, aportando vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud y el bienestar general. Esta perspectiva holística subrayaba la creencia de Mentzer de que el culturismo era algo más que construir músculo. Se trataba de alcanzar una salud y vitalidad óptimas. Para entender la filosofía nutricional de Mike Mentzer, hay que profundizar en el hombre mismo, sus experiencias vitales, sus inquietudes intelectuales y su compromiso inquebrantable con la lógica y la razón. Nacido en 1951, Mentzer desarrolló una pasión por el culturismo a una edad temprana, idolatrando a leyendas como Arnold Schwarzenegger. Su búsqueda de la perfección física le llevó a competir a los más altos niveles del deporte, culminando con su victoria en la competición Mister Universo de la IFBB de 1979. Sin embargo, el impacto de Mentzer fue más allá de los trofeos y los elogios. Era un pensador profundo, un estudioso de la filosofía y la fisiología humana, que cuestionaba constantemente las normas establecidas y buscaba verdades más profundas. Esta curiosidad intelectual llevó a Mentzer a desafiar la sabiduría convencional en torno al entrenamiento y la nutrición del culturismo. Devoraba literatura científica, analizaba meticulosamente los resultados de las investigaciones y formulaba sus propias teorías basándose en la lógica y la evidencia empírica. Su metodología de entrenamiento, conocida como Heavy Duty,
Hacía hincapié en entrenamientos breves e intensos destinados a estimular el reclutamiento máximo de fibras musculares. Este enfoque, argumentaba, era mucho más eficiente que los métodos de entrenamiento tradicionales de alto volumen, preferidos por la mayoría de los culturistas. Del mismo modo, su filosofía nutricional era producto de su mente analítica, rechazando el dogma y abrazando lo que él creía que era el enfoque más lógico y científicamente sólido para alimentar el cuerpo para un rendimiento y una recuperación óptimos. El legado de Mentzer no es simplemente el de un culturista campeón, sino el de un pensador revolucionario. No se contentaba con seguir a la multitud. Buscaba comprender los principios subyacentes que rigen el crecimiento muscular y desarrollar métodos que fueran a la vez eficaces y eficientes. Su impacto en el mundo del culturismo es innegable, obligando a atletas y entrenadores a reconsiderar sus enfoques del entrenamiento y la nutrición. Aunque sus métodos pueden haber sido controvertidos, siempre se basaron en un profundo conocimiento de la fisiología humana y un compromiso inquebrantable con la lógica y la razón. Si bien la filosofía nutricional de Mike Mentzer se centraba en un alto consumo de carbohidratos, no se trataba simplemente de atiborrarse de pan y pasta. Destacaba la importancia de los alimentos integrales y ricos en nutrientes para proporcionar al cuerpo las vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitaba para prosperar. Una comida típica inspirada en Mentzer podría consistir en una porción sustancial de arroz integral, una porción moderada de pechuga de pollo a la parrilla y una colorida mezcla de verduras al vapor. El arroz integral, un carbohidrato complejo, proporcionaría energía sostenida para los entrenamientos y repondría las reservas de glucógeno. La pechuga de pollo, una fuente de proteínas magra, contribuiría a la reparación y el crecimiento muscular, y las verduras, ricas en micronutrientes, apoyarían la salud y el bienestar general. Otra opción de comida podría incluir una patata grande al horno cubierta con pavo molido magro y una guarnición de brócoli al vapor. La patata al horno, una buena fuente de carbohidratos y fibra, proporcionaría energía sostenida y promovería la saciedad. El pavo molido magro, una fuente versátil de proteínas, contribuiría a la recuperación y el crecimiento muscular. Y el brócoli al vapor, una verdura crucífera rica en antioxidantes, apoyaría la función inmunitaria y el bienestar general. Estos ejemplos de comidas ponen de manifiesto el enfoque de Mentzer en los alimentos integrales y sin procesar, haciendo hincapié en la densidad de nutrientes por encima de las calorías vacías. Para desayunar, Mentzer podría haber recomendado avena con bayas y una cucharada de proteína en polvo. La avena, un carbohidrato complejo, proporcionaría energía sostenida durante toda la mañana. Las bayas, ricas en antioxidantes y fibra, contribuirían a la salud general y promoverían la regularidad digestiva. Y la proteína en polvo complementaría la ingesta de proteínas, ayudando a la recuperación y el crecimiento muscular. Estos ejemplos de comidas son solo un vistazo al enfoque nutricional de Mentzer, demostrando su preferencia por los alimentos integrales, las proporciones equilibradas de macronutrientes y un enfoque en la densidad de nutrientes. La filosofía nutricional de Mike Mentzer estaba inextricablemente ligada a su revolucionaria metodología de entrenamiento, Heavy Duty. Este enfoque, caracterizado por entrenamientos breves, poco frecuentes e increíblemente intensos, exigía una estrategia dietética que pudiera apoyar una rápida recuperación y alimentar un rendimiento óptimo. Mentzer creía que una alta ingesta de carbohidratos era esencial para reponer las reservas de glucógeno agotadas durante estos agotadores entrenamientos, proporcionando la energía necesaria para el crecimiento y la reparación muscular. Argumentaba que una ingesta adecuada de carbohidratos era crucial para maximizar los efectos anabólicos del entrenamiento, asegurando que el cuerpo tuviera los recursos necesarios para recuperarse y reconstruir el tejido muscular. El énfasis de Mentzer en la ingesta de carbohidratos no era arbitrario. Se basaba en su comprensión de la fisiología humana y las demandas metabólicas del entrenamiento intenso. Reconocía que los carbohidratos eran la principal fuente de energía del cuerpo, especialmente durante el ejercicio de alta intensidad. El agotamiento de las reservas de glucógeno a través del entrenamiento intenso, argumentaba, creaba un entorno metabólico propicio para el crecimiento muscular, siempre que se consumieran suficientes carbohidratos para reponer estas reservas. Este enfoque desafiaba la sabiduría tradicional del culturismo de priorizar las proteínas por encima de todo,
argumentando que los carbohidratos eran igual de importantes, si no más, para maximizar el crecimiento muscular. La filosofía nutricional de Mentzer no se limitaba a consumir grandes cantidades de carbohidratos. Se trataba de elegir los tipos de carbohidratos adecuados y programar su ingesta estratégicamente. Abogaba por los carbohidratos complejos, como el arroz integral, la quinoa y las batatas, que proporcionaban energía sostenida y eran ricos en fibra y micronutrientes. También hacía hincapié en la importancia de consumir una parte sustancial de la ingesta diaria de carbohidratos en las horas siguientes al entrenamiento, cuando el cuerpo era más receptivo a reponer las reservas de glucógeno. Esta sincronización estratégica, argumentaba, maximizaba los efectos anabólicos del entrenamiento, asegurando que el cuerpo tuviera los recursos necesarios para reconstruir el tejido muscular y recuperarse de las intensas demandas del entrenamiento heavy duty. Si bien la filosofía nutricional de Mike Mentzer desafiaba el dogma predominante de las dietas altas en proteínas en el culturismo, no abogaba por la deficiencia de proteínas. Reconocía que las proteínas eran esenciales para la reparación y el crecimiento muscular, pero argumentaba que el cuerpo tenía una capacidad limitada para utilizar las proteínas para estos fines. Creía que consumir proteínas en exceso de lo que el cuerpo podía utilizar eficazmente no solo era un desperdicio, sino que potencialmente perjudicial, ya que suponía una tensión indebida para los riñones y el hígado. El enfoque de Mentzer, por lo tanto, hacía hincapié en la calidad de las proteínas por encima de la cantidad, abogando por fuentes de proteínas magras y niveles de ingesta moderados. El enfoque de Mentzer en la calidad de las proteínas se debía a su comprensión de los perfiles de aminoácidos y la importancia de consumir proteínas completas, es decir, aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Defendía fuentes de proteínas como la pechuga de pollo, el pescado y la carne de vacuno magra, que proporcionaban un perfil completo de aminoácidos y eran fácilmente digeridas y absorbidas por el cuerpo. También reconocía la importancia de las fuentes de proteínas vegetales, como las judías, las lentejas y la quinoa, que, aunque no siempre son proteínas completas individualmente, pueden combinarse para proporcionar todos los aminoácidos esenciales. Este énfasis en la calidad de las proteínas garantizaba que el cuerpo recibiera los componentes básicos que necesitaba para la reparación y el crecimiento muscular sin sobrecargarlo con excesos innecesarios. El enfoque moderado de Mentzer respecto a la ingesta de proteínas se basaba en su creencia de que el cuerpo solo podía utilizar una cantidad limitada de proteínas para la construcción muscular en un momento dado. Argumentaba que consumir proteínas en exceso de este umbral no conduciría a un mayor crecimiento muscular, sino que se convertiría en glucosa o se almacenaría como grasa. Este enfoque estratégico de la ingesta de proteínas era característico de la filosofía nutricional general de Mentzer, que priorizaba la eficiencia y proporcionar al cuerpo exactamente lo que necesitaba para rendir y recuperarse, sin sobrecargarlo con excesos innecesarios. La defensa de Mike Mentzer de una alta ingesta de carbohidratos fue quizás el aspecto más controvertido de su filosofía nutricional. En un mundo del culturismo obsesionado con las proteínas, su énfasis en los carbohidratos como macronutriente principal se consideraba radical e incluso herético. Sin embargo, la postura de Mentzer no se basaba en el desafío, sino en un profundo conocimiento de la fisiología humana y las demandas metabólicas del entrenamiento intenso. Reconocía que los carbohidratos eran la principal fuente de energía del cuerpo, especialmente durante el ejercicio de alta intensidad, y que una ingesta adecuada de carbohidratos era esencial para reponer las reservas de glucógeno agotadas durante los entrenamientos. Mentzer argumentaba que los carbohidratos eran cruciales para maximizar los efectos anabólicos del entrenamiento, proporcionando la energía necesaria para el crecimiento y la reparación muscular. Creía que el agotamiento de las reservas de glucógeno a través del entrenamiento intenso creaba un entorno metabólico propicio para el crecimiento muscular siempre que se consumieran suficientes carbohidratos para reponer estas reservas. Este enfoque desafiaba la sabiduría tradicional del culturismo de priorizar las proteínas por encima de todo, argumentando que los carbohidratos eran igual de importantes, si no más, para maximizar el crecimiento muscular. El énfasis de Mentzer en la ingesta de carbohidratos no se limitaba a consumir grandes cantidades de pan y pasta. Se trataba de elegir los tipos de carbohidratos adecuados y programar su ingesta estratégicamente.
Defendía los carbohidratos complejos, como el arroz integral, la quinoa y las batatas, que proporcionaban energía sostenida y eran ricos en fibra y micronutrientes. También hacía hincapié en la importancia de consumir una parte sustancial de la ingesta diaria de carbohidratos en las horas siguientes al entrenamiento, cuando el cuerpo era más receptivo a reponer las reservas de glucógeno. Esta sincronización estratégica, argumentaba, maximizaba los efectos anabólicos del entrenamiento, asegurando que el cuerpo tuviera los recursos necesarios para reconstruir el tejido muscular y recuperarse de las intensas demandas del entrenamiento heavy duty. La filosofía nutricional de Mike Mentzer iba más allá del mero consumo de macronutrientes. Creía que el culturismo se trataba de alcanzar una salud y un bienestar óptimos, no solo de construir músculo. Destacaba la importancia del sueño, el control del estrés y los factores generales del estilo de vida para contribuir a una vida sana y productiva. Mentzer reconocía que el cuerpo era un sistema complejo y que todos los aspectos del estilo de vida podían influir en el rendimiento físico y el bienestar. Mentzer abogaba por un sueño adecuado, argumentando que era esencial para la recuperación muscular y la regulación hormonal. Creía que la privación del sueño podía dificultar el crecimiento muscular y perjudicar la función cognitiva, socavando en última instancia los objetivos del culturismo. También hacía hincapié en la importancia del control del estrés, reconociendo que el estrés crónico podía elevar los niveles de cortisol, lo que provocaba la degradación muscular y el almacenamiento de grasa. Mentzer animaba a los culturistas a incorporar prácticas para reducir el estrés en sus rutinas, como la meditación, el yoga o pasar tiempo en la naturaleza, promoviendo el bienestar general y maximizando su potencial físico. El enfoque holístico de Mentzer subrayaba su creencia de que el culturismo no se trataba solo del desarrollo físico, sino del crecimiento personal y la superación personal. Animaba a los culturistas a cultivar una mentalidad positiva, a fijarse objetivos ambiciosos y a luchar por la excelencia en todos los ámbitos de sus vidas. Creía que el culturismo podía ser una poderosa herramienta para el autodescubrimiento y la transformación personal, empujando a las personas a poner a prueba sus límites y a realizar todo su potencial. Esta perspectiva holística distinguía a Mentzer de muchos de sus contemporáneos, que a menudo se centraban únicamente en la estética física. Mentzer reconocía que el verdadero éxito en el culturismo y en la vida requería un enfoque equilibrado e integrado, abordando tanto los aspectos físicos como mentales del bienestar. El impacto de Mike Mentzer en el mundo del culturismo sigue resonando mucho después de su muerte. Su revolucionaria metodología de entrenamiento, heavy duty, y su controvertida filosofía nutricional desafiaron el statu quo y obligaron a atletas y entrenadores a replantearse sus enfoques para construir músculo. Aunque sus métodos siguen siendo objeto de debate y escrutinio, su legado como pensador innovador y defensor de la lógica y la eficiencia es innegable. El impacto de Mentzer va más allá del gimnasio y el ámbito de la nutrición, inspirando a las personas a cuestionar la sabiduría convencional y a luchar por la excelencia en todos los ámbitos de sus vidas. La filosofía nutricional de Mentzer, aunque poco convencional, se basaba en un profundo conocimiento de la fisiología humana y una búsqueda incesante de la lógica y la eficiencia. Su enfoque de alto contenido en carbohidratos, aunque aparentemente contradictorio al dogma predominante de las dietas altas en proteínas, se basaba en su creencia de que los carbohidratos eran la principal fuente de energía del cuerpo y esenciales para alimentar entrenamientos intensos y promover una rápida recuperación. Su énfasis en la calidad de las proteínas por encima de la cantidad, su enfoque en los alimentos integrales y sin procesar, y su enfoque holístico de la salud y el bienestar, reflejaban su compromiso de optimizar la ingesta de nutrientes y apoyar la vitalidad general. El legado de Mentzer no es simplemente el de un culturista campeón, sino el de un pensador revolucionario que se atrevió a desafiar el statu quo y a forjar su propio camino. Su compromiso inquebrantable con la lógica y la razón, su meticuloso análisis de la literatura científica y su voluntad de cuestionar las normas establecidas dejaron una huella imborrable en el deporte del culturismo, inspirando a generaciones de atletas a pensar críticamente y a luchar por la excelencia en todos los aspectos de su entrenamiento y nutrición. Ya sea aceptadas o rechazadas, las ideas de Mentzer siguen provocando debate
y dando forma a la evolución del culturismo, asegurando que su legado como innovador y defensor de la eficiencia perdure.